Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy a todos y a todas la bienvenida a esta serie especial de podcast de la Biblioteca Nacional de Colombia y Paredro, creada para celebrar los 100 años de la publicación de Sobremesa, la única novela del poeta colombiano José Asunción Silva. Este proyecto se realiza con el apoyo de Corpo Élite, como parte de las efemérides literarias que buscan recuperar, releer y difundir las obras fundamentales de nuestra tradición. Gracias a este proyecto de la Biblioteca y Paredro, hoy podemos ofrecerles 5 conversaciones con algunas y algunos de los estudiosos más reconocidos de Silva y de la literatura latinoamericana de fin de siglo. De Sobremesa, publicada en 1925, 3 décadas después de la muerte de Silva, ha sido durante mucho tiempo una novela menospreciada, poco leída y muchas veces mal interpretada. Su edición póstuma, la ausencia del manuscrito original y las tensiones literarias de su época contribuyeron a que quedara opacada y relegada frente al impacto inmediato de obras como La Vorágine de José Eustacio Rivera, aparecida apenas un año antes. Pero De Sobremesa es en realidad una novela extraordinaria, cosmopolita, decadente, irónica, experimental, profundamente moderna. En sus páginas se cruzan el diario íntimo, la crónica de viaje, la reflexión estética, la enfermedad, la melancolía, la crítica a lo americano y la figura del dandy como máscara cultural. Es también un retrato sutil y a veces feroz de la sensibilidad latinoamericana y de los desencantos de fin de siglo. Nuestro propósito en esta serie es abrirle un nuevo espacio a la novela, conversar con especialistas, revisar sus prejuicios, iluminar sus claves de lectura y devolverla al lugar que merece en nuestro imaginario literario. Gracias por acompañarnos en esta conmemoración. Esto es Paredro Podcast y aquí comienza un nuevo episodio de Sobremesa 100 años después. Hoy nos acompaña otro amigo de la casa, Federico Díaz Granados, poeta, periodista, profesor de literatura y gestor cultural. Ha dirigido por más de 2 décadas la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno y su reconocida agenda cultural. Su obra poética ha sido publicada en Colombia, México y España y ha sido antologada en múltiples países. También ha preparado importantes recopilaciones de nueva poesía colombiana y latinoamericana, incluyendo una de José Asunción Silva hace relativamente poco en editorial Seix Barral. Su trabajo ha contribuido de forma decisiva a la difusión de la poesía contemporánea en el ámbito hispanoamericano y es el autor de uno de los mejores libros de poesía publicados este año en Colombia, Grietas de la Luz, a cargo del Fondo de Cultura Económica. Bienvenidos. Federico, bienvenido de nuevo a Paredro. Pues qué alegría, Cami, estar una vez más en Paredro, que siento mi casa y siempre conversando contigo, que será una delicia, un placer y además aprendo mucho de estas conversaciones. Fede, muchísimas gracias y además qué emoción para nosotros y para la audiencia que estés acompañándonos en esta celebración de la efeméride, gran efeméride de este año, que ha sido el centenario de publicación de Sobremesa, la única novela que conocimos, por lo menos de José Asunción Silva, su obra narrativa, y también una novela que, como ya hemos dicho, le hace falta mucho conocimiento por parte del público. Entonces, ¿qué te parece, Fede, si arrancamos por ahí? ¿Cuáles crees tú que han sido los principales prejuicios o motivos que han acompañado la lectura de Sobremesa en estos 100 años? Bueno, yo creo que parte desde el comienzo en el que aparece publicada la novela y mucha de la crítica que recibe en su momento esta publicación consideran que es un libro autobiográfico, que es simplemente un diario íntimo de este poeta que empezaba a tener su reconocimiento universal, pues gracias sobre todo a aquel artículo de Unamuno en el que habla del bogotano universal. Entonces estamos empezando apenas a comienzos del siglo XX a reconocer a José Asunción Silva como nuestro gran poeta, no solo modernista, sino moderno además en el estricto sentido de la palabra, y cómo su ironía, cómo su manejo del simbolismo, cómo su presencia de alguna manera y su voz en la vida cultural bogotana de ese entonces, pues lo hace una figura disruptiva, una figura que precisamente rompe con muchos de los estándares y con muchos de los ademanes y los gestos que traían muchos de esos poetas de fin de siglo. Me refiero puntualmente a Rivas Grut, ¿no? Rivas Grut para mí es un personaje
nefasto en ese fin de siglo y que su envidia por José Asunción Silva pues era notoria al punto que en esa novela Pax junto con Lorenzo Marroquín pues se burlan de él con ese personaje de Carlos Solón Carlos Mata, ese se mata, ¿te acuerdas? Ese personaje de ese se mata, un poco burlándose de esa figura, un poco del dandy, del artista finisecular. Entonces yo creo que los prejuicios que hubo en ese comienzo es que se trataba de un libro autobiográfico, que José Fernández iba a ser definitivamente un personaje alter ego de José Asunción Silva y que de pronto se redujo a la curiosidad biográfica o de que podía ser un testamento del autor. Y yo creo que eso fue lo que permitió que durante muchos años esta novela se leyera con prejuicios. Yo siento, y en esto quiero citar precisamente ese bello ensayo de Gabo que da, digamos, que introduce a la edición que lidera María Mercedes Carranza en 1996 a propósito del centenario de Silva, cuando publica la Casa de Poesía Silva junto con Editorial Norma y se gestionan algunas ediciones internacionales, publica ese bello texto que él escribe en Cartagena de Indias a comienzo del 96, de 1996, que se llama En busca del Silva perdido. Y es un texto pues, en el que se centra principalmente Gabo en De sobremesa. ¿Sí? Si bien María Mercedes hace un bello ensayo introductorio sobre la poesía de Silva, Silva y el modernismo, y Álvaro Mutis hace también una lectura de lo que significó para él emocionarse con la lectura, sobre todo de los nocturnos, Gabo hace un bello ensayo. Con eso también contradecimos a los que dicen que Gabo no era ensayista, entre esos nuestro admirado Vargas Llosa, que decía que Gabo no era un intelectual y no era un ensayista, pues aquí nos demuestra que no solamente era un gran conocedor de la literatura colombiana, sino que tenía las herramientas para argumentar y para reflexionar sobre una obra clásica, en este caso, de sobremesa. Y él habla de estos prejuicios. Yo siento que él también habla de estos prejuicios porque dice que la leyó en el colegio y la lee en el colegio de Zipaquirá, de alguna manera, pues bajo la sombra de que está leyendo una obra menor del gran poeta, ¿sí? De ese gran poeta y de ese gran fundador de una modernidad poética, que sin embargo, pues se leía con ese prejuicio de que era un libro menor y de que además el hecho de que no tuviéramos la certeza de que estábamos frente al manuscrito definitivo, por lo que sabemos que esta novela fue reescrita después de los manuscritos que se perdieron en el naufragio del vapor Americ, pues de alguna manera pues nos llevaba a desconfiar de muchísimas de esas páginas. Y yo siento que con el tiempo, y muy a propósito del centenario, querido Cami, pues a propósito del centenario de Silva y de todo lo que pasó alrededor del centenario de Silva en 1996 y lo que pudo liderar María Mercedes Carranza, pues pudimos volverle a dar un lugar no solamente a la poesía de Silva, sino poner a la sociedad colombiana a hablar de José Asunción Silva y por supuesto darle un lugar muy especial a De Sobremesa. Yo siento que para eso fue fundamental ese año del centenario. O sea, si bien antes de eso habían ocurrido cosas y si bien antes de eso, pues ya Silva tenía un reconocimiento como nuestro poeta universal, hacía falta poner a la sociedad colombiana a hablar de José Asunción Silva. Y de ahí que el pretexto de que el Congreso de la República hablara de José Asunción Silva, de que María Mercedes Carranza fuera a los cuarteles a regalar libros de José Asunción Silva y a poner a nuestros militares a leer el nocturno, que pusiera todas las delegaciones diplomáticas a darle la bienvenida a la exposición itinerante sobre la vida y la obra de Silva. Pero más allá de eso, el hecho de que María Mercedes nos pusiera de moda nuevamente a Silva, yo creo que le volvió a dar un lugar y volvió a permitirnos que desde una generación, un siglo después, pues no solamente habláramos de la importancia real de Silva, sino que volviéramos a releer sus poemas y su novela de sobremesa
a la altura del tiempo que estábamos viviendo, también un tiempo finisecular. Estábamos con los mismos miedos de un comienzo de siglo, pero además de un fin de siglo y un comienzo de milenio, que además nos trajo el miedo del J2K y de cómo iban a enloquecerse los radares, los sistemas de cómputo con el cambio de dígito al 2000. Y yo creo que todos esos miedos de los cuales no estábamos muy alejados, porque mira que este siglo, a 25 años de haber comenzado este siglo XXI, pues ha sido un siglo lleno de miedos, lleno de incertidumbres y donde pues han ocurrido cosas que yo siento también han sido un punto de inflexión en nuestra condición humana. Y Silva se había anticipado a eso, a esos miedos, a esa soledad también del artista con De Sobremesa desde finales del 19. Entonces yo sí siento que ese centenario de Silva en el 96 nos obligó a todos los colombianos como sociedad a ponernos a hablar de Silva. Ese año apareció el billete de 5.000, el primer billete verde en el que aparece José Asunción Silva y de alguna manera estuvimos en colegios, en escuelas, en cuarteles, en cárceles, hablando de nuestro poeta universal. Y De Sobremesa fue fundamental. Y ese prólogo de García Márquez en busca del Silva perdido fue luminoso para entender que de la voz de nuestro mayor autor, de nuestro más universal autor, nuestro premio Nobel de literatura, entendiéramos que De Sobremesa, más allá de ser una anécdota en la vida de Silva, era sin duda alguna una obra fundamental para entender nuestra tradición literaria. Fede, gracias. Y además tan importante fue, por ejemplo, yo te cuento que yo conocí a Silva en el 96. 17 años. Recuerdo la revista Semana, que era otra revista Semana, un Sí, artículo a doble página con un retrato de Silva. Recuerdo pensar, ¿y este quién es? Fíjate, ese año sale, como tú bien dices, el billete, sale también la edición amarilla de Casa de Poesía Silva y Norma, que ahí nos la estás mostrando. Yo escribí mi tesis de pregrado con esa edición y quiero que nos quedemos un momentico en esto que ya has dicho y es García Márquez mirando. Creo que de ahí sale esta frase de tardé 15, 20 años en volver a leer De Sobremesa y no volvería a dejar pasar tanto tiempo antes y con un elemento muy particular y es que habla del aspecto cinematográfico de la narración de Silva. ¿Por qué no nos quedamos un poquito ahí, nos cuentas, ya que tú conoces también a García Márquez y a Silva? Creo que es una gran oportunidad para que también en estas conversaciones rescatemos ese prólogo un tanto olvidado, podríamos decir. yo creo que hay que reivindicar este prólogo y la verdad es que tengo muchas anécdotas de ese año porque fue el año en el que yo comencé a trabajar en la Casa Silva. Yo hacía trabajos varios en la Casa Silva. Reemplazaba a Mónica, la bibliotecaria, cuando Mónica tenía alguna incapacidad o tenía algún tipo de dificultad familiar que no podía asistir, pero también reemplazaba a Felipe en la fonoteca de la HJCK que estaba allí también atendiendo al público. Reemplazaba a Doris, la asistente de María Mercedes, también cuando tenía algún tipo de incapacidad médica. Entonces yo estaba un poco entre empleado de planta, pero que hacía un poco de todo. ¿Sí? Recibía libros, clasificaba, atendía la biblioteca, atendía la fonoteca y me tocó ese año del centenario de Silva digamos, de manera muy emotiva y donde yo creo que se vivieron muchísimas cosas que también vale la pena recordar en esta conversación. Mira cómo comienza ese apartado del texto de García Márquez en el que él se plantea la tesis de que Silva se anticipa al cine, ¿no? Se anticipa al cine y se anticipa al cine precisamente por esa carga simbolista de Silva en ese momento. Dice, el método narrativo de Silva desde las primeras páginas de su libro, y a diferencia de cualquier novela anterior, hace pensar en una influencia imposible, el cine. La descripción inicial, en efecto, como en un movimiento de la cámara apenas perceptible, descubre poco a poco una sala en penumbra, donde algo así está a punto de ocurrir. Descubre una lámpara que ilumina 3 tazas de china, un frasco de cristal tallado con un licor transparente en el que flotan partículas de oro,
el piano con las bujías encendidas, dos espadas cruzadas en panoplia sobre una rodela, el retrato al óleo, copiado de Rembrandt, de un burgomaestre flamenco dentro de un marco florentino, por fin las brasas de dos cigarrillos y sus espirales de humo ondulante en la penumbra. Mira esos ejemplos que pone Gabo para decir que Silva se anticipa a la imagen cinematográfica y es allí donde encontramos también un elemento de modernidad y de aporte de esa modernidad en una novela pues que él escribe en 1895 aproximadamente y que se está anticipando a mucho de lo que nos va a deslumbrar en el siglo XX. Si bien la novela se publica, en este caso casi 30 años después, de todas maneras es una novela que se está anticipando a los grandes eventos y a la sensibilidad que va a ser la sensibilidad que nos va a marcar en el siglo XX, ese trípode de nuestra modernidad donde está el expresionismo, el simbolismo, donde está la filosofía nietzscheana, donde está, por supuesto, el psicoanálisis freudiano, todo aquello, Silva ya se está anticipando y creo que hay un antecedente digamos como en su generación, que es esa única novela que hace José Martí. Sí, José Martí escribe esa novela que es su única novela, Amistad Funesta, que él publica por entregas en el diario latinoamericano bajo el seudónimo Adelaida Ral y que es Amistad Funesta o Lucía Jerez, para muchos la primera novela de artista en América Latina. Y yo creo que de sobremesa conversa muchísimo con esta novela de José Martí. Y entendemos que José Martí pues también es uno de los padres de la modernidad latinoamericana y uno de los pilares para entender nuestra identidad continental y nuestra identidad continental con miras a un pensamiento moderno. Entonces, siento que García Márquez hace hincapié precisamente en eso y en cómo esa relación que él mismo llama imposible, influencia imposible del cine en José Asunción Silva, él lo plantea pues en su clave poética, en su clara ironía, lo plantea como uno de esos pilares de la modernidad. Ese ejemplo de esas imágenes, de cómo uno puede visualizar página tras página esa tertulia de sobremesa de José Fernández con sus amigos en las que empieza a leer precisamente esos diarios europeos. Fede, hay algo, gracias por traer, porque que no habíamos recalado sobre ese texto, pero también en lo que dices y en ese aire de modernidad, hay algo importante que te quiero preguntar, y es que uno se pregunta qué tanto esa visión, esa imagen, ese mito del poeta del nocturno pudo haber bloqueado, si así se quiere, o conflictuado en términos argentinos la lectura y la promoción de la novela. ¿Cómo crees tú que dialoga, refleja o contradice la imagen consagrada de Silva como poeta como en relación con el novelista? Sí, yo lo que te decía al comienzo, yo siento que ante la impronta y el prestigio que adquiere Silva con el paso de los años después de su muerte como poeta, pues por supuesto muchos de esos lectores prevenidos ven esta novela, además una novela que para el momento, para las estructuras argumentativas, las estructuras narrativas de ese momento, de ese fin de siglo y comienzos del siglo XX, pues por supuesto esto era una irrupción y era un experimento y al ser una irrupción y un experimento, pues la veían con mucha prevención, ¿sí? Nos damos cuenta que hoy, a 25 años del siglo XXI, la narrativa de sobremesa, pues es una narrativa y una forma de narrar que está muy de moda hoy en día entre muchísimos autores jóvenes del mundo, ¿no? Vemos nosotros que hemos tenido tantas tertulias sobre recientes premios Nobel, nos damos cuenta que ciertas estructuras fragmentarias, la figura un poco del artista como eje que está reflexionando sobre la sensibilidad del mundo, que está hablando sobre las enfermedades del alma, sobre las enfermedades espirituales,
pues ya Silva lo había dicho en 1819, lo había mencionado en El mal del siglo, ese poema del mal del siglo que es uno de mis poemas favoritos: doctor, un desaliento en la vida, un yo no sé qué que en mí se arraiga y nace, el mal del siglo, el mal de Werther, de Manfredo, de Leopardi. ¿Sí? Y al final el doctor que le dice, eso es cuestión de régimen, camine de mañanita, coma bien, beba bien, usted lo que tiene es hambre. Esa ironía además, ese sentido del humor de Silva que tanto vemos en Gotas Amargas, pues yo creo que también se anticipa un poco a esa ruptura que él hace en una narrativa realista, que si bien era una narrativa realista, costumbrista, llena de espectaculares momentos, o sea, en ningún momento yo voy a negar el aporte de Tomás Carrasquilla a la narrativa colombiana y de esa influencia del realismo francés en muchos de esos cuadros realistas y costumbristas de nuestra narrativa, pues Silva va a romper con eso, rompe con eso y se anticipa lo que va a ser precisamente gran parte de la narrativa que va a redactar de alguna manera nuestra tradición literaria del siglo XX y de comienzos del XXI. Entonces sí siento que esos prejuicios y sí siento que la imagen de ese poeta en su momento perjudica el prestigio de Sobremesa, pero que a un siglo de su publicación, pues vemos la vigencia y vemos cómo se anticipó a lo que muchos autores jóvenes están publicando hoy. O sea, incluso en la misma estructura narrativa, en la misma voz literaria, pues Silva se nos anticipó como dice el meme, los Beatles siempre se anticiparon y se inventaron todo antes. En este caso creo que Silva se inventó la música, la narrativa y muchísimas cosas de las que pasan hoy. Aquí celebramos y apoyamos eso mucho, Fede. Ahorita vamos a volver sobre esto que muchos están escribiendo ahora, pero ese poema que tú traes que habla de esta visión de Silva, el sarcástico, el irónico, em, está muy bien representada en la novela también, con este diálogo entre los dos doctores, que son Sí, absolutamente Charvet y Rivington, que uno le dice, entre usted al régimen, y el otro le dice, vaya a buscarla. así ¿Cuál es. quedarse? Eso me aprovecho para preguntarte algo que me parece que es importante, Fede, y que nos da también este espacio para poder llevar, pero ¿cómo entiendes tú o cómo ves esta parte médica? ¿Cómo entiendes esas sensibilidades, Silva? Pensando en esos tres ejes transversales que tiene la novela y que son tan actuales, como son el dolor, la enfermedad y el malestar. Pues mira, yo siento que José Fernández está reflexionando como reflexiona Silva en El mal del siglo, es sobre la enfermedad espiritual del artista, ¿sí? Ante todo, ese artista moderno está con una profunda enfermedad espiritual y José Fernández está encarnando de alguna manera ese mal del siglo, ese cansancio vital, ese desencanto por todo, la neurosis, la conciencia de vivir como en ese mundo tan quebrado y tan fragmentado. Entonces ahí la enfermedad y el dolor siento que van más allá de ser síntomas simplemente físicos, ¿sí? De hablar simplemente de un asunto del cuerpo, sino que siento que es más el pretexto para traducir una gran metáfora del espíritu y del alma sensible de ese momento y de su creador que siente su incapacidad de alguna manera de adaptarse como a esas rutinas vulgares de la sociedad burguesa, ¿sí? De la sociedad burguesa que yo siento que de alguna manera pues es la gran crítica de fondo, ¿sí? Y allí yo siento que Silva, al igual que el personaje de Amistad Funesta de José Martí y que el mismo espíritu de Rubén Darío, pues yo siento que él comparte esa idea de que de alguna forma el dolor y el sufrimiento pues es inseparable de esa lucidez estética y que de alguna manera el dolor puede ayudar como a intensificar o refinar un poco lo que ellos sienten que es la belleza. Entonces, ahí siento que de fondo ante todo está el manifiesto de un artista de fin de siglo frente a esa sociedad burguesa y frente a la enfermedad del alma que es mucho más potente que la enfermedad física. Y además es que pasa, Fede, y puede ser
por esta burla y esta sorna con la que tanto se refirieron, que de alguna forma esta imagen de el poeta del nocturno, del poeta supuestamente enamorado de la hermana, de esta, llamémosla, sensiblería que él tanto criticó de manera evidente, Sí, se hubiera convertido un poquito en ese estereotipo del poeta en el cual la gente nunca imaginaría que tuviera o que estuviera en capacidad de desarrollar esa ironía, esa autocrítica, esa puesta en marcha de lo irónico, porque de Sobremesa es una novela que tiene unos componentes absolutamente irónicos y claro. burlescos incluso sobre su narrador. O sea, podemos decir que Fernández en algún punto es el nuevo rico, es un poquito el de mal gusto, podríamos llegar a decir, formulado también como esa crítica del latinoamericano, del poeta, etcétera, etcétera. Sin duda, fíjate que yo siento que de sobremesa termina convirtiendo en narrativa muchas de las claves que Silva nos viene a dar en Gotas Amargas, ¿sí? O sea, Gotas Amargas es el gran antecedente de lo que después Silva nos va a construir ya en un cuerpo narrativo, pero ya esa ironía, ya esa burla, pues está en muchos de los momentos más bellos y en uno de los momentos más luminosos de esos poemas de Gotas Amargas. Y yo creo que vale la pena y creo que es un buen ejercicio leer de sobremesa un poco a la par de Gotas Amargas, como si uno tuviera más o menos una playlist de un determinado libro. La playlist de sobremesa es leer los poemas de Gotas Amargas, ¿no? Y que con eso vamos a entender mucho más la atmósfera de la época y la atmósfera del momento, y sabemos lo mucho que Silva, perteneciente pues a la clase social burguesa, y su padre un hombre privilegiado, y su madre y su hermana Julia, pues dos mujeres que tienen las expectativas de esa vida burguesa que Silva con gran dificultad pues puede darles después de la muerte de don Ricardo, pues quien contaba con todo el prestigio para los créditos y para los préstamos, y que pues lamentablemente Silva y su momento, a pesar de cumplir con el pago de las deudas y todo, pues no tenía cómo dar esa vida burguesa, pues él se burla y lo caricaturiza, y en ese sentido fíjate que también se anticipa a dos importantes novelas del siglo XX, en la que los autores pertenecientes también a una clase social se burlan de esa clase social, como lo son Los Elegidos de Alfonso López Miquelsen y por supuesto Sin Remedio de Antonio Caballero. O sea, sin duda pues el personaje de Sin Remedio, el poeta de Sin Remedio, de alguna manera yo siento que conversa un siglo después. Pues fíjate que Sin Remedio es una novela de 1985, 1984, sale la primera edición en Biblioteca de Literatura Colombiana de Oveja Negra, sale esa primera edición de Sin Remedio, y un siglo después, pues está conversando de alguna manera tanto el personaje de Sin Remedio con esa clase social, con José Fernández, un siglo atrás. Entonces, otra de las cosas en las que se anticipa Silva y nos abre un camino y nos abre una puerta, como nos los abrió en muchos de sus registros poéticos. Nos damos cuenta que Silva inaugura la modernidad con la música del nocturno, pero inaugura la poesía conversacional, casi que lo que después venimos a conocer como la antipoesía de Nicanor Parra, de Ernesto Cardenal, sí, esa poesía conversacional con gotas amargas. Ya Silva se había anticipado a eso, ¿no? Se había anticipado a ese registro poético que va a ser tan importante para entender gran parte de la poesía del siglo XX. Y ya, o sea, las posibilidades de que Nicanor Parra haya leído a Silva, pues son todas, ¿sí? Y que de ahí haya tomado tantas cosas para su, digamos, su propuesta estética, pues son todas. Vemos que Gotas Amargas también es un libro que se anticipa a un libro que vamos a celebrar el año entrante, Cami, del cual seguramente haremos programa acá, que es Suenan Timbres de Luis Vidales, de 1926. ¿Sí? Entonces, Suenan Timbres es nuestro gran libro modernista, de la modernidad, de la vanguardia, llamémoslo así, no tanto modernista, es el gran libro de la vanguardia colombiana, escrito en 1924 o 25 y publicado en su primera edición en febrero de 1926,
y que es un libro que le debe muchísimo no solo a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, sino a Gotas Amargas de José Asunción Silva, y siento que también a través de Suenan Timbres se anticipa lo que va a ser la antipoesía de Nicanor Parra. Fede, así será. Aquí estaremos celebrando contigo a Vidales, gran poeta, además con esta conexión que acabas de decir, Fede. Y ya para terminar, ¿por qué seguir leyendo? ¿O por qué leer por primera vez? ¿O por qué seguir celebrando de sobremesa? Bueno, yo creo que esos libros clásicos de las tradiciones de todos los países, de todas las lenguas, siempre hay que revisitarlos con la lupa y con la mirada de una nueva generación, ¿sí? Así como tenemos unos ensayos memorables sobre José Asunción Silva, de Rafael Maya, de Eduardo Carranza, de Fernando Charrilara, ¿sí? De Rafael Gutiérrez Girardot, de Héctor Orjuela, el gran estudioso de Silva, pues qué necesario se hace que aparezca una edición en Penguin Clásicos, aparezca de sobremesa y la poesía reunida, la poesía completa, con un prólogo de un lector que llegó a los 17 años al Congreso José Asunción Silva en la Casa Silva a escuchar a todos esos sabios hablar de José Asunción Silva y se deslumbró con la obra de Silva como lo fuiste tú. Y qué maravilla que tú tengas la posibilidad de entregarle a lectores del siglo XXI, entregarles una mirada nueva y una mirada a la altura de este tiempo de lo que es de sobremesa. Y yo creo que con eso nos reencontramos en que esta es una novela que nos va a reflexionar siempre, en todos los tiempos, sobre algo que yo siento que todos sentimos permanentemente y es el malestar y la incomodidad frente a lo contemporáneo, el sentirse un incómodo a veces en su tiempo, sentirse un incómodo en el momento que está viviendo. Yo siento que nosotros como generación, tú y yo, estamos viviendo y estamos reflexionando sobre pues este momento tan absurdo, este momento de en que las estéticas las imponen las redes sociales, las inteligencias artificiales, las noticias falsas, los discursos de odio, y yo creo que nosotros no estamos cómodos con eso, ¿no? Ahí volvemos a la metáfora de la película Medianoche en París de Woody Allen, en la que, si te das cuenta, el personaje de Jill Pender, el novelista, pues está incómodo en el año 2009 y quiere vivir los años 20 y sin embargo se enamora de esta muchacha Adrián y Adrián está incómoda en los años 20 y quiere vivir la época de la Belle Époque y cuando viajan en el tiempo a la Belle Époque se encuentran con que Gauguin y Renoir todos quieren vivir el Renacimiento, ¿no? Siempre nos sentimos incómodos como de vivir en eso y José Fernández nos enseña un poco el malestar de vivir en eso, de vivir en un tiempo en el que difícilmente nos acomodamos y no encontramos como el sentido del mundo. Y eso pues hace vigente una novela que hay que leer en todos los tiempos y que afortunadamente estamos celebrando este centenario para que las nuevas generaciones y más con una edición como la que acabas de preparar, pues tengamos de cerca de sobremesa y entendamos el malestar de una época y lo que fue ese siglo XIX gracias a ese personaje maravilloso de José Fernández. Fede, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta celebración. Nos amplías mucho el horizonte y por supuesto queda esa invitación clarísima desde esos criterios a seguir leyendo a Silva y conocerlo. Gracias No, por acompañarnos. no, a ti, Cami, qué alegría siempre conversar contigo y que nada, no nos cansemos de celebrar nunca a Silva de sobremesa, a sus poemas, a sus nocturnos, a sus gotas amargas, a sus sinfonías color de fresa con leche, con sus Rubén Daríacos y con todos esos personajes maravillosos. Así es, y esa frase la celebramos desde acá. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.